Una mano desde el cielo. Eran momentos difíciles en mi vida. Me encontraba en esos años en tierras niponas. Había vuelto de Perú después de haber pasado unos meses con la familia. Al volver, el trabajo era escaso. Japón acababa de ser golpeado por un desastre natural. En ese lapso, me había presentado a muchas entrevistas de trabajo y con ansias esperaba alguna llamada. Y como cuando estás en tierras extrañas no puedes estar con los brazos cruzados, pues tenía familia que esperaban de mí cada mes. Mientras esperaba alguna llamada, opté por realizar el trabajo de reciclaje. Ya tenía experiencia en eso, pues al llegar por primera vez a Japón, esa fue mi primera labor. Ubiqué a un amigo que estaba reciclando solo, pero este se encontraba en otra ciudad, no tan cerca, y hasta allá me fui. Al llegar, dicho amigo me recibió con mucha hospitalidad y me cedió un pequeño cuarto que alquilaba. Fue muy bueno. Todo iba bien hasta ese momento, pero había un problema, y un problema no muy fácil de solucionar. Llegaba fin de mes y había que enviar dinero para los hijos. Estaban en época escolar. Y cuando los hijos son niños, creen que por estar en un país desarrollado a donde te fuiste a trabajar, las cosas marchan siempre bien. Bueno, esté lejos o cerca, era mi responsabilidad y a la vez mi obligación. Por eso no les contaba las peripecias que pasaba, para no preocuparles. Y por cosas del destino, mi compañero no podía prestarme dinero, pues se encontraba en la misma situación que yo. Entonces me acordé de un amigo que años pasados le había tendido la mano. Tal vez me pueda ayudar, pensé. Conseguí su número y lo llamé. Me contestó y le expliqué la razón de mi llamada. A buena hora, no se hizo problemas. Me preguntó la cantidad y en cuánto tiempo le devolvería. Le propuse en 3 meses. Aceptó y quedó en hacerme el depósito. Y así lo hizo, agradeciéndole de antemano su buen corazón. Cobré el dinero en cuanto pude y envié a mi familia lo necesario. Ya con eso estaba más tranquilo, pues Dios no me abandonaba. Ahora era momento de ponerse a trabajar, pues los días corren y la comida, la renta y el dinero prestado no esperaban. El trabajo del reciclaje es incierto. Algunas veces había y otras no. Todas las mañanas salíamos a recorrer las calles de muchos pueblos en busca de casas cuyos propietarios de buen corazón tuvieran objetos de metal que no les sirviesen para que nos los vendieran o simplemente para que nos los regalaran. Por las noches regresábamos, contentos o desilusionados, pues no todos los días había suerte. Los momentos más desesperantes eran los días de lluvia. No se podía salir porque era totalmente en vano. Y así íbamos día tras día luchando contra la adversidad, encomendándonos al Todopoderoso cada mañana y al anochecer. No nos iba tan bien ni tampoco tan mal, pero sin perder el ánimo, allí estábamos. La semana transcurría tan rápido como el paso de un tren bala. Lo miras por unos instantes y después ya no. Otra vez llegaba fin de mes y otra vez la pesadilla del dinero. Una mañana, cuando ya estábamos recorriendo las calles, faltando 10 días para culminar el mes, suena el celular de mi compañero, pues yo no tenía, y me dice: «Es el amigo que te prestó el billete». Sorprendido respondí, y después de saludarnos me dijo: «Vas a disculparme, pero quiero pedirte un favor. El 31 de este mes es el cumpleaños de mi hijito. Queremos celebrarlo. Me va a faltar dinero, así que voy a necesitar el dinero que te presté. Hazme ese favor, pues». Ese «hazme ese favor» lo sentí como un «tienes que devolverme sí o sí». A mi mente vino el trato que habíamos hecho, pero él estaba dejando de lado eso. Si me lo hubiera dicho cuando me lo prestó, quizás no lo hubiera recibido, porque sinceramente sabía que no le iba a poder devolver en tan corto tiempo. Mi amigo, que escuchaba la conversación, me miró y movió la cabeza, como si adivinara mis pensamientos, pero con una sonrisa y una señal me dijo: «Dile que sí».
Al del teléfono le respondí que no se preocupara, que todavía no tenía el dinero, pero para el día 30 le estaría devolviendo. Así quedamos. Mientras avanzábamos en silencio, el amigo aquel retomó la conversación, muy optimista. No te preocupes, tenemos 9 días para hacer ese dinero. Ten fe, Dios nos proveerá. Su optimismo me contagió. Sí, en 9 días solo Dios nos podía ayudar. Aquella tarde regresamos casi vacío. Ya por la noche, antes de acostarme, saqué de mi equipaje un cuadrito de Jesús crucificado que había traído de Perú y lo colgué al frente donde dormía. Me arrodillé y recé. Le pedí que me ayudara y dejé mis angustias en sus manos. Al despertar, cada mañana hacía lo mismo, encomendando mi día a Él. Los días transcurrían y empezaba a desesperarme, pues a veces, con la recolección del día, solo sacábamos para la gasolina y para la comida. Y para colmo, aquella semana llovió 3 días seguidos. Días de lluvia que aprovechaba para llamar a algún conocido que pudiera ayudarme a prolongar mi necesidad. Pero como es la vida, cuando uno más necesita, más puertas se cierran. Pues también no era fácil que nadie te prestara $1,500. No era poco, ni tampoco era mucho, pero ni eso tenía. El plazo para devolver el dinero se iba acortando y cada mañana pedíale al Señor que me dé lo necesario, que si alguna vez cometí algo que le disgustó, que me perdonara, pero que por esta vez me ayudara. Y llegamos al 8º día. Más tiempo no había, y no habíamos podido reunir el dinero, ni siquiera la tercera parte. Lo único que podía salvarnos era el de encontrar una buena cantidad de cobre o de bronce, que eran los metales que mayor precio tenían. Pero eso era algo difícil, pero no imposible. Y eso solo dependía de un milagro. Y el único que podía hacerlo era el Todopoderoso. Aquella tarde, después de regresar de la jornada, que no nos había ido tan mal, fui a un muelle cercano. La noche ya caía. Miré el cielo y en silencio recé por varios minutos. Pedíale al Señor que no me abandonase, que quedaba un último día, que solo Él podía hacernos ese milagro, que nos diera una mano. Con la noche encima regresé y después de cenar me acosté pensando en el mañana. Miré el cuadro colgado en la pared y otra vez volví a rezar. Recé tanto que no sé en qué momento me dormí y soñé con Él. En mi sueño fuimos a un pueblito a orillas del mar y un señor nos regaló tantas cosas que el camión quedó repleto. Y como una melodía de fondo en mi sueño, una voz me decía: esfuérzate, búscalo, que lo encontrarás. Me desperté y aquella frase lo escuchaba en mi subconsciente a cada instante. Me levanté con el ánimo al 100%. Tenía la fe que ese día sería nuestro día. Después de rezar y encomendarme, bajé las escaleras. Mi amigo ya me esperaba calentando el motor. Al verle, me animó más. Su rostro dibujaba una sonrisa de optimismo y me dijo: tengo la sensación de que hoy es el día, sobrino. Sobrino, solía llamarme así. Yo también le dije: tuve un buen sueño. No me lo cuentes, replicó enseguida. Si lo revelas, la suerte se nos irá. Tampoco pensaba decírtelo, respondí. Rió con ganas y me preguntó: ¿para dónde vamos? Para Xingu, le contesté. Eso está lejos, sobrino, casi a 3 horas. Llegaremos cerca al mediodía. Lo sé. ¿No te atreves? Claro que sí, yo voy a donde está la suerte. Entonces vamos para allá, que allá está el tesoro, esperándonos, le contesté entre risas, pero con una inmensa fe. Xingu es una ciudad costera a 2 horas y media desde donde estábamos. Llegar hasta allí nos tardaría casi 3 horas por vía rápida. Pero el Señor nos enviaba hasta allí. Sentía que estaba a mi lado. Pero como no había para pagar peaje, decidimos ir por otra ruta ya conocida. Transmontando montañas y cruzando puentes y túneles, llegamos al pueblo aquel cerca al mediodía. Ni bien estuvimos allí,
Empezamos a buscar y preguntar de casa en casa, de aquí para allá y de allá para acá. Lo pensado iba bien. El camión poco a poco se iba llenando y la hora iba avanzando. «Hoy recogemos hasta clavos, sobrino», me dijo el compañero. «Todo lo que salga», le respondí entusiasmado. Cerca a las 2 de la tarde, buscando y buscando, atravesamos un pequeño túnel y llegamos a un pueblito asentado a orillas del mar. Pero al preguntar, nos dijeron que justo el día anterior vinieron otros recicladores y se llevaron todo. No convencidos volvimos a la carga, pero todos nos decían lo mismo. Eran las 4 de la tarde casi. La noche estaba cerca y nuestra esperanza poco a poco empezaba a esfumarse. Miraba el horizonte. El sol rojizo por encima del mar moría dando paso a un crepúsculo hermoso en una tarde triste. En mi cabeza zumbaba las frases de mi sueño. Esfuérzate y búscalo que lo encontrarás. Retomé ánimo y bajé a preguntar a un señor que limpiaba un motor fuera de borda. Pero al preguntarle me volvió a responder lo mismo que los demás. Ayer vinieron y se llevaron todo. Regresaba al camión cabizbajo cuando me volvió a llamar. Se acercó y miró la tolva casi vacía y me dijo: «Tengo unas cosas allá atrás en mi almacén, no sé si te sirvan». «Muéstremelo», le dije, y me condujo al lugar. Tenía varios sacos ya viejísimos, llenos de retazos de cobre, bronce y cables. «¿Te sirven?», me preguntó. «Claro que sí», le respondí. «Entonces llévatelos todos». Llamé a mi compañero, que también se había bajado a preguntar en otro lugar, para transportarlo al camión. Contentísimos los dos. Con eso no nos alcanzaba para lo que queríamos, pero al menos estábamos salvando el día. Mientras cargábamos, el amigo me dijo: «Sobrino, más adelante hay un almacén con un cerro de fierros macizos. Pregunté, pero me dijeron que no está el jefe. ¿Quieres ir a ver?». «Vamos», le dije, y fui a agradecerle al señor que nos acababa de regalar. Llegamos al almacén, que estaba pegado a la calle, entre la orilla del mar y la calle. Al otro lado de ella, casi al frente, se situaba una pequeña empresa de pintados de barcos y reparaciones, al parecer. De reojo miré el almacén y fui a preguntar. Salió el encargado y me dijo que no podía disponer de nada porque él no era el dueño. Pregunté por el dueño y me dijo que al mediodía vino y se fue, y que a veces solía venir por las tardes. Ya eran las 5, ya iba a oscurecer. Nos alistábamos para regresar. El carro no estaba lleno, pero estábamos aún así conformes. Cuando de pronto, un Mercedes-Benz gris aparece muy despacio y se estaciona a la entrada de dicho taller, y baja un señor de baja estatura, ya canoso, pero sonriente. Nosotros desde el camión, al ver que los trabajadores, al notar la presencia del hombre, inclinaban la cabeza en gesto de saludo, exclamamos: «¡Es el dueño!». Enseguida bajé y fui por él. Era un viejo bonachón. Eso me alentó. Al presentarme y al explicarle la razón de mi presencia, me sonrió y respondió que no tenía nada para darme. «Pero allá tienes bastantes fierros oxidados, quizás algunos no le sirvan». Me miró y volvió a sonreír. «Eso lo necesito aún», respondió. Pero acercándose al lugar, dio una rápida mirada y me dijo: «Llévate 5. Ahí, ya llévate 10. Y se metió a su taller. Mi amigo tenía razón. Eran fierros macizos cortados del mismo tamaño. Cada uno pesaría sus 100 kilos. Separé los 10 bloques. En ese momento el amigo, que ya me había visto, venía sonriente a ayudarme. «¿No te dije, sobrino? Aquí está la suerte. Con esto ya nos vamos», exclamó. Sufrimos para subir los pesados fierros. Allí me acordé que no habíamos almorzado. Pero ¿qué importaba? Primero había que llenar el camión. Acabado, fui a agradecer a aquel buen hombre. Mientras eso, el amigo se acercó a la orilla del mar a lavarse las manos. Al volver, ya para marcharnos, venía a mi encuentro el compañero con un semblante como si hubiera visto a un ángel. Y sí, lo había visto, aunque no exactamente a un ángel. «Sobrino», dijo,
Se nos apareció la Virgencita. Si nos dan eso, coronamos. No te vayas a desmayar, exclamó. ¿Por qué?, pregunté medio asustado. Ven, mira. Y fui. A unos metros de la orilla. Por momentos, el vaivén de las olas dejaba ver el extremo de un metal en donde se reflejaba el crepúsculo. ¿Y qué es?, pregunté no muy convencido. Es una hélice de barco, sobrino. ¿Lo viste bien?, volví a preguntar incrédulo. Sí, cuando estaba lavando mis manos lo vi. Si nos dieran eso, ¿ya para qué más, sobrino? Corrí a buscar al dueño para pedirle antes de que se fuera. Si puedes sacarlo, llévatelo, me respondió. No importaba lo que haríamos, pero esa hélice no se quedaba allí. Bajamos. Sin importar que nos mojáramos, nos metimos al agua. Sí, era una hélice de barco industrial, y esas hélices son de puro bronce. Realmente pesaba, pero no sé cómo hicimos para sacarlo fuera del agua. Cuando luchábamos, palpamos otro objeto pesado, y al levantarlo, ¡oh, sorpresa! Era el timón, también de puro bronce. Entre los dos pesarían unos 400 kilos. Con ayuda de unas sogas que utilizábamos para asegurar la carga del camión, logramos subir la pequeña cuesta que había, y al arrastrarlo hacia el camión, tropezamos con algo entre la maleza que crece al borde del mar, que nos obstaculizaba el paso. Y al querer retirarlo, ¡oh, sorpresa otra vez! Imaginen que otra hélice del mismo tamaño. En ese momento me acordé de mi sueño, pero no quise decir nada. Ahora sí que mis ojos se abrieron. No sentíamos cansancio, aunque estábamos deshidratados. Corrí otra vez a buscar al dueño para pedirle. Llévatelo también, no sirve, me dijo. No sé de dónde sacamos fuerza, pero logramos subirlo. La alegría estaba en lo más alto, pero tratábamos de disimular. Queríamos acabar lo más antes posible. El día ya había expirado y la noche empezaba a cubrir con su manto negro el firmamento. Y además de eso, estábamos lejos. Asegurábamos la carga cuando escuchamos: disculpen. Al voltear, era el dueño quien había venido a ver el carro. En ese momento sentimos el verdadero terror. Pensamos que se había arrepentido de habernos dado las hélices y venía a decirnos que lo bajáramos. Pero estábamos equivocados. El dueño miró y miró el camión, que en realidad no estaba muy lleno. No había mucho volumen, pero estaba pesado. ¿Saben?, nos dijo. Háganme un favor. Allá en mi almacén tengo baterías viejas que me estorban. No creo que quepa todo, pero llévense un poco pues. Nos miramos con el amigo. Nos dijo que no cabría todo, pero si el camión estaba casi vacío, eso quería decir que tenía bastante. Al entrar nos sorprendimos más. Las baterías de barcos estaban acumuladas como bloquetas inservibles en un rincón, formando una pirámide de 1,5 metros de alto, más o menos por 3 metros de largo. Era algo increíble. A simple vista, había como 1,5 toneladas. Sin tiempo que perder, hicimos espacio en el camión y empezamos a subirlos. En media hora lo acabamos. Ahora sí, el camión estaba por reventar. Su capacidad era de 3 toneladas, pero nosotros lo metimos 4 a más. Al retirarnos, el dueño vino y nos alcanzó 10,000 yenes, $100 más o menos, para repartirnos. No le quisimos recibir, aduciendo que ya era mucho lo que estábamos recibiendo de él, pero él nos dijo que habíamos trabajado bastante y que al final le estábamos haciendo un favor. Ya con eso el dueño se marchó y nosotros nos subimos al camión después de asegurar la carga. Al estar en la caseta nos miramos al mismo tiempo y dando un grito de júbilo nos abrazamos como si hubiéramos ganado una Copa del Mundo, mientras exclamábamos a la vez que nos persignábamos: ¡Gracias, papá lindo! ¡Gracias, papá lindo! Mirando el cielo, me parecía ver a Jesús por entre las estrellas, sonriendo complacido por nuestra desbordante alegría. Iniciamos el regreso.
Ese día ya no podríamos vender. No importaba la hora en que llegáramos. Lo único que importaba es que habíamos conseguido lo soñado, y todo gracias a ese buen Señor que Dios nos puso en el camino. Mientras regresábamos, ya a oscuras, el amigo me decía: «Esta mano es desde el cielo, sobrino». «Sí, una buena mano», le respondí convencido. Y él continuó: «Sobrino, ahora que ya todo está consumado, dime, ¿ese era lo que soñaste, verdad?». Le miré y le dije: «Sí, exactamente lo que soñé». «Lo sabía, sobrino». «¿Por qué?». «Yo también soñé lo mismo. Por eso te hice caso al venir hasta aquí». «Sin duda alguna, Dios estuvo con nosotros hoy», agregué. «No digas eso, sobrino», me increpó enseguida. «Dios siempre está con nosotros y con todos los que tienen fe». «Perdón, no quise decir eso», me rectifiqué. «Dios está siempre con nosotros», concluí. «Claro, sobrino. Ahora sí, vamos». Después, en el camino, toda la conversación terminaba en carcajadas. Llegamos cerca a la medianoche. Estacionamos el camión y dejamos preparado para ir a vender al día siguiente a primera hora. Después de asearme, entré a mi habitación y fui directo a la imagen que estaba colgada. Me arrodillé y lloré de alegría mientras le agradecía por haberme escuchado. Al día siguiente amaneció con una ligera lluvia, pero eso no impedía ir a vender. Fuimos, vendimos, y al sacar la cuenta, todo estaba mucho mejor de lo que esperábamos. El cobre, las baterías y todas las cositas que recogimos nos habían hecho ganar para cada uno $2,500. Con eso estaba más que suficiente. Fuimos a un cajero automático por allí cerca, deposité el dinero que me habían prestado y llamé al amigo aquel. «Justo pensaba llamarte», me dijo. «Disculpa por el retraso», le contesté, «pero ya te deposité». «Muchas gracias, me sirvió de mucho tu ayuda», le dije. «No te preocupes, cualquier cosa pasas la voz». Aquella ganancia me sirvió para girar a mi familia, para pagar otros gastos y para reparar el camión que también ya estaba fallando. Mi amigo también hizo lo suyo y después nos fuimos a almorzar. No podíamos trabajar porque la lluvia empezaba a caer con más fuerza. Al final de todo, me quedé con la satisfacción de haber creído en Dios y que Dios escuchó mis oraciones y me concedió lo que necesitaba. Desde ese momento, puedo decir que mi vida cambió y aún en mi mente persiste aquella frase del sueño que tuve: «Esfuérzate, búscalo y lo encontrarás». Al concluir este relato, solo puedo decirles: nunca pierdan la fe. Dios es grande y generoso. Amén.